Bendiciones con todos. Tema 128, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la necesidad humana está antes que las reglas religiosas, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8, que dice lo siguiente. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo a los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Una vez más iniciamos el estudio de un nuevo capítulo del Evangelio según San Mateo, el cual está constituido por 50 versículos. En esta sección veremos cómo la oposición entre Jesús y los fariseos y escribas crece a niveles mayores a tal punto que comienzan a desear su muerte. Y uno de los principales puntos de discordia en este grupo y Jesús es la observancia del día de reposo. Las discusiones y confrontaciones contra estos grupos religiosos serán cada vez mayores, pero nuestro Señor Jesucristo contradecirá todas sus tradiciones religiosas, mostrando el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios aprueba. En esta oportunidad les refutará sus reglas religiosas apelando a 4 fuentes de autoridad. La controversia del día de reposo. ¿Qué dice Mateo 12, versículo 1 y 2? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo a los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El texto bíblico nos ubica en un campo de sembrado de cereales, los cuales solían estar en algunos caminos y ocurrían en la época del año de la primavera hasta mediados del verano, antes de la siega o cosecha. Generalmente no solo existían 2 regiones donde este tipo de sembrado podía estar. El primero en Palestina, en el cálido valle del Jordán, la cebada madura durante el mes de abril. El segundo en Transjordania y la región oriental del mar de Galilea, el trigo se cosechaba en agosto. En el texto no se dice exactamente cuándo fue que Jesús y sus discípulos pasaron por los campos sembrados de grano. Tampoco podemos saber si se trataba de trigo o cebada, el grano que los discípulos arrancaban. La acusación de los fariseos en contra de los discípulos de Jesús no era porque los discípulos estuvieran robando los granos del campo, sino más bien porque estaban violando una de sus normas religiosas, el trabajar el sábado. Dice: viendo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En la ley mosaica estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se acercaran a los campos y recogieran granos en una cantidad necesaria solo para saciarse y lo que su mano les permitía llevar. Nunca mayores cantidades, porque podría interpretarse como un robo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. No obstante, la molestia de los fariseos no era porque los discípulos arrancaban y comían los granos
de un campo ajeno, porque violaban la ley de no trabajar el día sábado. Definitivamente, el guardar el día de reposo, el Shabbat en hebreo, era uno de los mandamientos del Decálogo. ¿Qué dice Éxodo 28? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El hecho de santificar este día estaba relacionado con tratarlo de manera diferente al resto de los días de la semana, por lo que muchas tareas cotidianas se dejaban de hacer, entre ellos el trabajar con el fin de acercarse más a Dios. El violar esta ley significó la muerte de un israelita en tiempos de la peregrinación en el desierto. Escuche Números capítulo 15, versículo 32 y versículo 37. Dice así: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Por tanto, era prohibido trabajar ese día y su desobediencia se pagaba con la muerte. Miren lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 15. 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Ahora bien, el problema con esta ley estaba en la interpretación de que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo. Y así llegaban a establecer un catálogo con 39 trabajos principales subdivididos en muchas categorías menores. De modo que, por ejemplo, arrancar espigas se consideraba cosechar y el restregarlas para sacar el grano se consideraba trillar. Y ambas acciones se consideraban como un trabajo. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús está dispuesto a contradecir una vez más las tradiciones religiosas y la mala interpretación de la Escritura, por lo que les hará ver que la necesidad humana está por encima de cualquiera de ellas. Si bien es cierto, era día de reposo y la ley mandaba guardarlo, pero jamás la ley fue promulgada para estar por encima de las necesidades y el bienestar humano. Allí estaban los discípulos hambrientos y Jesús les permitió arrancar el grano de las espigas y consumir nada más que el necesario para solventar su necesidad. Pero esto molestó mucho a los fariseos, que solo se preocupaban por cumplir muchas de sus tradiciones religiosas que les habían agregado a las verdades de la ley de Dios, y por eso Jesús les muestra su error apelando a 4 fuentes de autoridad, que la veremos en el próximo video. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Sí, los religiosos de la época de Jesucristo, los religiosos obligando a las personas a cumplir leyes que estaban fuera de la palabra de Dios, como el caso de los discípulos que estaban cogiendo espigas por cuando andaban por el camino, lo suficiente para saciar el hambre que tenían, porque así, como vimos, decía la palabra de Dios. Pero esta gente estaban criticando. ¿Sabe? Hoy día también pasa lo mismo. Grandes religiosos que dicen tener a Dios de su parte, critican las buenas acciones de hombres y mujeres que con gozo y libertad predican la palabra de Dios. Vengamos al Señor. Cumplamos su palabra. Vamos a obedecerla, ¿sí? Y el Señor nos dará la sabiduría necesaria para hacer todo conforme a tu voluntad. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces las necesidades humanas, las necesidades de cada uno de nosotros, mi Dios. Y gracias porque tus bendiciones son abundantes. Abundantes, Señor. Son maravillosas y las disfrutamos, Padre Santo. ¿Y qué diremos de tu misericordia que aún ha estado presente a pesar de que no somos dignos de estar en tu presencia, Señor? Tu misericordia, tu amor, tu poder nos ha guardado de estas tremendas dificultades que estamos viviendo en este tiempo.
no solo nosotros, todo el mundo, Señor, sobre toda esta plaga, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, sigue dándonos de tu palabra, sigue acompañándonos, Señor, como ese gigante poderoso, como dice tu palabra, Señor, para poderla seguir, para seguirle enseñando a aquellos que necesitan conocer las verdades. Oramos en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, animemos a otros, reenviemos a otros para que otros también escuchen la palabra de Dios. Que tenga un excelente día lleno de bendiciones.